Hola, en este nuevo vídeo vamos a trabajar las capas. Las capas es bastante usado en diferentes programas de CAD. En una forma de verlo, a grosso modo, el modo de usarlo o por qué se usa sería para tener dibujos más ordenados, es decir, podemos tener como diferentes hojas de papel, una superpuesta sobre la otra, y en la que nosotros vamos a ir escribiendo en una, o dibujando en este caso en una. Cuando nos interese, pues podemos ocultar este dibujo y pasarnos a otra y ir haciendo paralelamente, sin que nos sea engorroso en un único documento, sino por, digamos, por etapas, diferentes tipos de dibujos, con lo cual podríamos tener un dibujo completo separado para que sea mucho más ordenado, más fácil de trabajar. Sobre todo se usa en construcciones más complejas, cuando por ejemplo tenemos mucha información en la pantalla y no nos interesa ver toda la información porque estamos centrados en una parte de la pantalla. Entonces en este sentido usaríamos las capas, ¿vale? Eh, lo primero que vamos a hacer, bueno, recordad que tenemos las cuatro ventanas para movernos a través de ellas. Eh, a ver si vale, las diferentes posiciones, y lo primero que vamos a hacer es a dibujar un elemento para ver cómo funcionan las capas, ¿vale? Nos vamos a la ventana de perspectiva, podemos pinchar dos veces en perspectiva y dibujamos desde la barra de herramientas de sólido. Recordad que esta barra de herramientas, cuando tiene una flechita aquí debajo, es que podemos crear un elemento, lo podemos arrastrar y vamos a crear un cubo, ¿vale? En cualquier posición. Fijaos siempre que tenemos que leer esto para saber un poco qué es lo que nos está pidiendo, aunque ahora mismo lo estamos haciendo un poco al azar, pero que siempre tengamos en cuenta que cuando vamos a hacer algo tenemos que tener siempre un ojo en la parte alta para ver cómo está o qué información nos está pidiendo para completar el objeto o el dibujo, ¿no? Lo primero es que hemos dibujado una caja y ahora vamos a dibujar, por ejemplo, se me ocurre un cilindro, venga. Y lo ponemos también aquí, fijaos que nos dice por la base, ahora pone el diámetro, ¿vale? Más o menos ponemos esto y ahora la altura, ¿no? Recordad que se hace también en el plano Z XY, lo que equivale a Z igual 0, y le damos una altura que podría ser la que queramos, ¿vale? Podemos cerrar ya esto, de momento no vamos a hacer más nada. También recordad que si por ejemplo le damos Control Alt S, pasaríamos a ver la visualización en Shade, Control Alt W en Wireframe, o sea, estaríamos hablando en visualización de alambre. Aquí tendríamos el resto, que sería otra forma de ponerlo, ¿vale? Veis la diferente, ya se ha comentado, simplemente tenerlo en cuenta por si queréis ir jugando con esto. Siempre jugar, aunque vayamos avanzando en los vídeos y aunque todavía no estemos iniciando, ir jugando con conceptos anteriores para que no se nos olvide. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a ver cómo funcionan las capas en Rhinoceros. Fijaos que aquí tenemos una ventana que dice Layers. Layers en inglés, en español sería capa, y que inicialmente está en default, ¿vale? A veces suele salir en función de la versión una serie ya de capas definidas que te las crea el programa, pero normalmente nosotros estamos dibujando en la capa default. Nosotros cuando dibujamos en una capa default no es recomendable, es la capa base, ¿no? No es recomendable, salvo que vayamos a hacer algo muy puntual, sino que es recomendable ir usando diferentes capas para ir ordenando el dibujo y teniéndolos más localizados y dejando la default para otras cosas, ¿vale? Entonces para crear una capa, por ejemplo, venimos aquí y vemos que sin pinchar nada, pasando el ratón por encima, ya nos indica qué es lo que queremos hacer. Lo primero sería crear una capa con el botón izquierdo, y con el botón derecho New Layer, nueva capa, con un color aleatorio, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, botón izquierdo y vemos que cuando nos crea, nos crea la capa. Le podríamos poner un nombre, vamos a llamarla, por ejemplo, en este caso Héctor, ¿vale? Vemos que tiene una bombillita significa, ahora lo veremos con un ejemplo, pero va a ser, estamos trabajando en esta capa, la apagamos o la ocultamos, es decir, si yo tuviese algo dibujado en esta capa, así lo vería, y si le apago, eso que está dibujado en esta capa no lo vería, ¿vale? Con lo cual es una herramienta útil, porque si yo quiero, por ejemplo, lo que decía antes, estoy construyendo un dibujo o algo difícil y quiero apagar cosas que no me interesan ahora mismo, lo apago, ¿vale? El candado significa que puedes tocar cosas, que no puedes tocar todo, cosas,
la puedes seleccionar o no, ahora vemos un ejemplo. Luego tenemos el color, ¿vale? El color, fijaos que si pinchamos hacemos doble clic, ya podríamos seleccionar otro color y es conveniente ir poniéndole a cada capa un color. Por ejemplo, en esta capa vamos a poner Héctor, ¿vale? Ahora vamos a volver a hacerlo, vamos a ir a New Layer y en vez de pinchar botón izquierdo, vamos a pinchar botón derecho. Pinchamos y vemos que nos crea una capa con un color aleatorio. En este caso le vamos a poner Rubén, ¿vale? Y fijaos también que yo si quiero cambiar el color puedo venir y perfectamente, voy a quitar el sonido, ¿vale? Perfectamente podría cambiarle el sonido, ¿vale? Por ejemplo. Ahora mismo nosotros tenemos, pues, tendríamos creado dos capas y una capa default, ¿vale? Vamos a, vemos que el tick este de aquí nos indica en qué capa estaríamos centrado o en qué capa vamos a dibujar si iniciáramos un dibujo, en este caso en la default, vamos a pasarlo a Héctor simplemente haciendo doble clic. Si pinchamos otra vez doble clic, pasaríamos a Rubén. Vemos como en este momento todo lo que dibujemos estaríamos en la capa Rubén. Así a primera vista no lo vamos a distinguir, pero fijaos, estaría aquí. Y aquí debajo, ¿vale? Aquí debajo, la barra de estado, vemos qué capa en este caso está usando y qué capa tendríamos. Si pinchamos aquí vemos las tres capas, incluso podríamos movernos aquí también de las capas en las que estamos, en las que nos podríamos estar y en las que nos podríamos mover. Podríamos dejarlo, por ejemplo, en la capa Rubén. En este caso vamos a hacer un dibujo de cualquier cosa, vamos a dibujar, pues, por ejemplo, eh, esto, ¿vale? Pinchamos, diámetro y algo así, ¿vale? Fijaos que al dibujar ya cambia el color del dibujo, ¿no? Cambia el color con respecto a este. ¿Qué quiere decir? Que el default le estaba escribiendo los negros, dibujando los negros, y este lo está haciendo en amarillo, ¿vale? Entonces ya estamos viendo que hay una distinción de capas. Hay una distinción a la hora de dibujar y ya nos permite ver qué tenemos en una capa o qué tenemos en otra capa, ¿no? En, nosotros si por ejemplo ahora que decimos, bueno, este que está en la capa default he dicho que no me interesa, quiero ir a otra capa, vamos a la capa que nos interese, por ejemplo a la capa de Héctor, botón derecho y aquí podríamos poner varias cosas, pues por ejemplo cambiar cambiar la capa o directamente copiarlo y ponerlo en la nueva capa. Entonces en este caso vamos a darle cambiar capa y vemos que al cambiar la capa ya cambia el color de la capa. Fijaos que aquí debajo también estaría, cuando le doy el color, ya está ubicado de la capa default a la capa Héctor. Y con lo cual ya tenemos dos objetos, cada uno en una capa y otro en la capa default. También vamos a hacerlo desde este punto, desde la barra de estado, ¿no? Señalaríamos, por ejemplo, esta. Vamos a la barra de estado, en este es otra forma de hacerlo, ¿no? Imaginemos que tenemos esto un poco más eh, metido hacia adentro para poder aprovechar el dibujo o la pantalla que tengamos. Entonces abrimos aquí, pinchamos y digo, bueno, lo mismo, botón derecho, estaría en default, voy a pasarlo por ejemplo a Rubén, ¿vale? Botón derecho, change object layer, ¿vale? O copiar y automáticamente nos los pondría en esta capa. Entonces en este sentido hemos visto cómo podemos crear un objeto en una capa, cómo lo podemos mover de una capa a la otra. Podemos ver, como decía antes, si nosotros venimos aquí, volvemos a ampliar, si yo por ejemplo apago la capa azul, vemos cómo desaparece este objeto, ¿vale? Si desaparece este objeto porque imaginemos que yo estoy trabajando, lo digo, estoy haciendo varios dibujos, varias cosas complejas y ahora en este momento me estorba este elemento que no me interesa verlo, me quita visualizar, me quita visualización del dibujo, cualquier motivo, entonces lo puedes apagar y sigue estando ahí. Otra cosa es que lo puedes bloquear, entonces cuando yo por ejemplo quiero seleccionar, ves que selecciona estos dos dibujos, pero este de aquí, en este caso, eh, no lo seleccionaría porque lo hemos apagado. Entonces es un elemento bastante, una forma bastante útil de utilizar esta herramienta, ¿no? En función de los dibujos, de lo que vayamos a hacer, tampoco es cuestión de volverse loco a crear 80.000 capas con cada elemento. Si hay que tener un criterio para tenerlo ordenado y por ejemplo puedes crear una subcapa o una capa, ¿no? En este caso para decir, bueno, voy a hacer algo particular
cuando lo acabe y lo tenga bien hecho, lo corto, lo paso a otra capa y borras esa capa, ¿sabes? Pues algo así, ¿no? Un ejemplo de uso, ¿vale? Con este acabamos este vídeo y seguimos en el siguiente.